Bueno, pues continuamos con más charlas en este especial de Reiki y ahorita tengo el gusto de presentarles a Eduardo García Hernández, que nos va a hablar del tema de la importancia de la investigación científica enfocada a Reiki. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Eduardo. Y bueno, pues, ¿por qué nos cuentas un poquito de ti rápido para empezar ya de lleno con tu tema? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Monse. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, mi nombre es Eduardo García Hernández. Yo soy licenciado en educación, tengo especialidad en biología, tengo una maestría en pedagogía, estoy estudiando actualmente la maestría en psicología clínica y de la salud. Tengo un doctorado en desarrollo del potencial humano y actualmente acabo de concluir 7 diplomados en esta pandemia que aproveché, entre ellos el diploma en biología, el diplomado en tanatología clínica, el diplomado en violencia infantil y maltrato infantil, algunos diplomados que van en relación a mi formación. Y pues bueno, en cuestión de estos temas del que vamos a hablar como Reiki, pues también estoy certificado como Diksha Giver, que es un sistema de transferencia también de energía, pero sé que se maneja muy similar a lo que es el Reiki. Y pues bueno, soy docente, tengo mi consultorio, soy docente, doy clases en varias universidades, soy asesor de tesis. De hecho, mi rama fuerte es asesorar tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es parte de lo que yo me he dedicado a lo largo de 20 años de mi carrera profesional en este ámbito, como la parte científica, que es la que yo me dedico. Trabajo dos tipos de ciencia, que es la ciencia social y lo que es la ciencia de laboratorio, ¿sí? Pero más es la ciencia social, ¿sí? Entonces, soy originario de Celaya, Guanajuato, pero ya llevo 20 años radicando en Pachuca, tengo 33 años de edad y de forma general, pues es algo de lo que les podría comentar y platicar de mí. También soy entrenador profesional, estoy capacitado como he trabajado en muchas sedes y también doy clases en el área de educación física en algunas universidades, ¿sí? Así que un perfil muy, muy completo y pues ya vamos a empezar de lleno con este tema que es muy interesante. Y bueno, pues la primera pregunta sería, ¿qué es la ciencia y cómo es que la ciencia puede pues ahora sí que comprobar este trabajo realizado con el Reiki? Ok, ciencia pues es una rama que viene desde la antigua Grecia y antigua Egipto, Grecia, Mesopotamia, Babilonia, todas estas culturas que existieron en aquel entonces daban también su ciencia, ¿sí? Lógicamente que era una ciencia desde un punto de vista diferente a lo que hoy en día se lleva, ya que hoy en día se aplica el método científico experimental. Pero ciencia, ¿qué es la ciencia? Ciencia viene del latín, ciencia, que significa conocimiento. Ujú. Cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando automáticamente de conocimiento, ¿sí? Decía el ser uno, de entendimiento no vivo, sin conocimiento no existo, sin amor no soy. Entonces, son la frase o la trilogía que maneja Franca Rosa Canónico, que es una argentina, que ha publicado estos 8 libros por medio de un proceso de canalización, y ahí nos dice, sin conocimiento no vivo. Después del conocimiento viene el entendimiento. Entonces, aquí la base científica es la parte optiva, donde se aplica el método científico experimental. Entonces, es todo un conocimiento, es aquellos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en la rama de la ciencia. Entonces, la ciencia social viene pues desde una escuela de antaño, que es la escuela de Frankfurt, que estaba en Alemania, y posteriormente ante la Segunda Guerra Mundial, pues algunos personajes emigran a lo que es actualmente Estados Unidos. Por consiguiente, ahí funda la otra escuela en Estados Unidos, como que es lo que es la escuela de Frankfurt, que es todo este proceso científico social.
donde hacen un proceso que se le llama teoría del conocimiento. Todo este proceso científico se le llama teoría del conocimiento. Es una Ok. de las ramas que ha ido enriqueciendo esta parte científica, ¿no? Porque hay una ciencia social de la que vamos a hablar, pues va a ser una ciencia de laboratorio, ¿no? Y esta ciencia de laboratorio, pues va más una ciencia objetiva, ciencias duras o ciencias fácticas, que así es como se le conocen en diferentes ramas, ¿no? Muy, muy bien. Bueno, ¿cuáles, ahora sí que de estas investigaciones has realizado en respecto al Reiki? En respecto al Reiki, como en la parte como investigación, tengo Ujú. alguna información, ya que si en mi experiencia me he encontrado lógicamente muchas personas que realmente no creen en esta parte del Reiki, ¿no? Tengo un caso que ahorita apenas el domingo pasado acabo de terminar mi segundo diplomado uno en tanatología clínica, porque el anterior fue Ajá. en tanatología potencial. Entonces el de tanatología clínica, había una psicóloga que nos hablaba de estos temas, energía y todo eso, y viene un doctor que estaba dando el último tema de cierre, y decían, wow, usted es casi casi una eminencia, ¿no? Porque usted tiene la parte científica. Y decía una psicóloga, esta situación de energías y todo, pues nada que ver, ¿no? Entonces yo me quedo así, wow, o sea, sorprendido, ¿no? Porque Ujú. esta situación yo les explico, a ver, he escuchado personas, eso de energías no existe. Le dije, ok, te voy a explicar que sí existe. Tanto es así que nosotros somos energía, tanto es así que el proceso de sinapsis entre una neurona y otra neurona conlleva energía. O sea, no es de que creas o no creas, ¿sí? Aquí cualquier ciencia, por más que tú no creas en este tipo de energías, el proceso neural, el proceso de conexión entre una neurona y otra neurona, que se llama el proceso de sinapsis, en ese proceso generamos energías. Por consiguiente, el cuerpo es energía, ¿sí? Entonces, hay tesis, de hecho, me di a la tarea de investigar cuando tuve la oportunidad de estudiar Reiki con Carlos Quintanar. Ujú. Di a la tarea de investigar toda esta parte científica, ¿no? Porque yo me dedico a eso, ¿no? Yo soy de Claro. las personas, a lo mejor, no es de que no crea en la energía, yo estoy 100% seguro que existe. Hay una diferencia, ¿no? Si a las personas les dices, es una creencia, es muy diferente a estar seguro que existe. Personas, si tú les dices, ¿crees en Dios? Lo que sí, sí creo. Y yo Sí. me quedo así Ujú. como impactado en la respuesta, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿crees en Dios? Yo les digo, yo no creo, yo estoy 100% seguro que existe. Ujú. Ujú. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Estamos acostumbrados a las creencias, no son creencias. Cuando se tenga algo fundamentado, pues bueno, me dediqué a investigar esta parte de Reiki. Ujú. Todo lo que yo he estudiado posteriormente lo investigo, y resulta que en este proceso de investigación me encuentro dos tesis doctorales, una de ellas de la Universidad Complutense, y es Ujú. tesis doctoral de la Universidad Complutense, que es una de las mejores universidades a nivel mundial, ¿no? Entonces, Sí. esta universidad es sobre un tema en específico. La autora precisamente es la doctorante en ese entonces, María Lourdes Casillas Santana, donde escribe una tesis conocida o titulada Eficacia de la terapia Reiki en la mejora del dolor, la fatiga, la calidad de vida y el impacto de la enfermedad sobre las actividades de la vida diaria de mujeres en fibromialgia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va explicando los efectos positivos que tiene el Reiki. Entonces, lamentablemente, en México todavía no existe esa estructura a hablar de este tipo de temas, ¿sí? Hablar Ujú. de toda esta parte científica no existe. Por ejemplo, hoy en día, cuando yo estudié, me certifiqué como Diksha Giver, pues bueno, hay una universidad en la India que se llama la Ones University, que en esta Ujú. universidad hace procesos científicos. Antes de recibir el Diksha, con las cámaras Kirlian, sacan fotos con cámaras Kirlian, el campo energético de la persona. Después de que llevan se transfiere el Diksha, que es muy similar a Reiki, si no es Ujú. que es igual, ¿sí? Se hace exactamente el mismo procedimiento. Se obtiene una fotografía y lógicamente
el campo áurico y la parte de la energía de la persona es totalmente diferente, cambia de color, es mucho más grande y la persona cambia automáticamente de su estructura. Se les hacen resonancias magnéticas, realizan, tomografías y en este proceso pues existe una activación de ciertos lóbulos del cerebro, principalmente en la corteza prefrontal, que es donde se expresan las emociones. Ahí es donde se expresan las emociones. En esta corteza prefrontal existe mayor abundancia, se ilumina esa zona. ¿Por qué? Porque lo que hace es adquirir un estado de conciencia superior en ese proceso de Diksha. Bueno, en lo que es Reiki se hace exactamente lo mismo. Se hace exactamente lo mismo. Antes de Reiki, después de Reiki, automáticamente la persona tiene un estado de conciencia y una acción con su yo interior o con su divinidad, como quieran en su momento llamarles. Entonces, son tesis doctorales, ¿sí? De universidades como la Complutense, que son universidades serias, ¿sí? Claro. Lamentablemente aquí en México son países del primer mundo, ¿no? Estos países del mundo donde hacen este tipo de investigaciones. En Alemania también se están haciendo este tipo de investigaciones, en Francia, en Holanda, o sea, hay muchos países que lo están haciendo y hay mucha investigación. Como ahorita te acabo de dar el nombre, pues, precisamente de esta tesis donde todo esto se puede sustentar. Sí, se hace por medio de todo este proceso, todo este proceso científico. Y está esta otra tesis también, titulada precisamente, que es una tesis doctoral de Barcelona, España, de la Universidad de Barcelona, España, que es la eficacia del Reiki sobre la regularización de la tensión arterial en personas con hipertensión arterial. Entonces, son tesis doctorales. La autora es Ana Belén Fernández Servilla, en el cual están llevando todo este proceso, ¿no? De hecho, en estos hospitales lo que se hace es que los reikistas entran para dar este proceso. Ellos hacen la parte médica, la parte objetiva y la parte subjetiva lo trabajan estas personas que trabajan con Reiki en estas universidades. Y pues bueno, para hablar ya de una tesis doctoral, estamos hablando, están en otra jerarquía totalmente diferente, ¿no? Y estar hablando de la Universidad Complutense o la Universidad de Barcelona, España, es realmente algo que se sustenta científicamente, ¿sí? Yo siempre he dicho, ahora sí a mis estudiantes, ¿no? Cuando doy clases, digo, si nosotros aquí tuviésemos la cultura y estuviésemos un poquito más abiertos a este tipo de cultura, yo sería de la idea de que todos los hospitales, todos los existieran reikistas, ¿sí? Todas estas terapias holísticas existieran. De hecho, lo están haciendo España, lo está haciendo España, lo está haciendo Holanda, lo están haciendo otros países. México no lo hacen, pues lamentablemente es muy feo decir, para algunos dirían es muy feo decir, no, solamente hay que aceptar. Nosotros somos un país del tercer mundo que a través de la conquista, pues hemos llevado infinidad de fracturas en la situación educativa, ¿no? Estamos hablando desde el siglo 17, 18, donde se empieza apenas a liberar un poco la parte educativa y estamos hablando a nivel primaria, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un rezago de 500 años, más aparte desde la caída del imperio de Alejandría, precisamente en el año 391 después de Cristo. Recuerden de que existieron 1400 años de un colapso a nivel mundial conocido como el oscurantismo, ¿no? Cuando la religión católica o la religión cristiana prácticamente embate a lo que es la ciencia. Entre ellas, esas científicas, existía la Biblioteca de Alejandría, todos los textos que existían en la antigüedad, ¿no? Estos textos que hablaban de la Atlántida, de la Lemuria, que muchos de esos textos quedaron perdidos. Otros no, gracias a Platón en su libro, precisamente los diálogos de Platón, y uno de sus diálogos se le llama Sobre la naturaleza. Habla y describe todo. Una pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería el trabajo que tendríamos que realizar los reikistas? Y voy a ser más específico, ¿no? Los reikistas latinoamericanos, en este caso, porque el tema educativo no solo es un tema de México, es un tema a nivel Latinoamérica, ¿no? Es un atraso a nivel Latinoamérica. ¿Cuál sería el trabajo de los reikistas latinoamericanos con respecto a este contexto en el que Reiki en otros países ya se está llevando a niveles científicos,
dentro de este contexto de la ciencia social. Y en México notamos que no se está dando. ¿Cuál es la tarea que nosotros debiéramos impulsar en un momento dado aquí en América Latina, desde tu punto de vista? Excelente, excelente pregunta. Y ahí te va, Carlos. Dentro de esto, los reikistas deben de llevar un proceso de investigación. Desde mi punto de vista, quiero mencionarles que a todos los reikistas, antes de obtener su grado en la maestría, pues lógicamente realicen una tesis, una tesina, ¿sí? Donde ellos tengan todas esas fuentes científicas, ¿sí? Esto sería la parte fundamental para que Reiki se pueda comprobar científicamente el micrófono. Ya está comprobado, ¿eh? La única es a lo mejor culturalizar a Latinoamérica de esta práctica. Entonces, la parte, digamos que para graduarte como reikista, una de las características como las universidades es realiza una tesis donde realmente existan personas especializadas en asesorarte y orientarte a realizar una tesis, ¿sí? Y eso te va a permitir, lógicamente, con el APA, que es el modelo en el que nosotros trabajamos para llevar a cabo todo este proceso de investigación, en el cual pues nos permita precisamente dar mayor auge. Con esto, Reiki en Latinoamérica despegaría rápidamente, rapidísimamente. ¿Por qué? Porque todos aquellos reikistas que estén egresando hoy en día, pues lógicamente todo lo que ellos realicen tienen que tener sustentado. Entonces, en este proceso ellos hacen una investigación científica con la asesoría y la orientación, lógicamente, de su asesor de tesis, en el cual esto tendría un impacto positivo tan grande, que ya no se quedaría en especulación, sino se crearía parte científica donde dirán, ya está comprobado. Entonces, hay un proceso en el cual, ¿sí? Y yo en lo particular, yo puedo aportar sin ningún problema en este proyecto, que relativamente es dar mis servicios para poder aprovechar pues esas oportunidades que la vida nos está dando, ¿no? Porque hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay personas que desconocen sobre este tipo de situaciones. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Ya para finalizar con tu valiosa participación, ¿cuál sería tu conclusión final en cuanto a las investigaciones en el Reiki? Dentro de como conclusión final, Monse, sería pues primeramente concientizar a través de esta pregunta que me acaba de hacer Carlos Quintanar, en concientizar pues lógicamente a todos los reikistas que todo este proceso tiene una fuente científica, ¿sí? Parte de esto, bueno, algunas otras conclusiones de esto es pues dar a conocer toda esta información que existe a los reikistas sobre tesis doctorales, investigaciones, artículos científicos, porque cuento yo con artículos científicos de diferentes partes del mundo, donde estos artículos científicos, estas tesis doctorales, lógicamente, nos va a permitir, lógicamente, darle un mayor sustento a esta práctica, que pues una práctica que de hace muchos años, y que le va a dar sustento, solidez a trabajar en el futuro. Esa es una parte. La otra, considero que de los hospitales, tanto particulares como la parte privada, debemos fomentar la cultura donde tengan que estar trabajando los reikistas precisamente con cada uno de los pacientes. Y esto es para obtener mejores beneficios. El trabajo debe de estar en conjunto. La parte médica no debe de estar separada de la parte terapéutica. Sí, la parte médica no debe estar separada de las terapias alternativas, como lo que es el Reiki, como lo que es el Diksha, como lo que es tanatología, ¿sí? Todo este tipo de situaciones. Entonces, principalmente en Reiki, es fusionar, ¿no? Es lo que llama Engels precisamente esta parte, ¿no? Digamos, la tesis, la antitesis y la síntesis. La síntesis es fusionar la parte médica, ¿sí? Con la parte de Reiki, la parte médica científica con la parte de Reiki, fusionarlas, y al fusionarlas formamos lo que es la síntesis. Decía Samael Weor, mientras que no trabajemos bajo la síntesis, lógicamente nuestro planeta Tierra, nuestras bases científicas se van a venir abajo, ¿no? Entonces,
no es separarlas, es conjuntarlas, no es separar la religión de la ciencia, es conjuntarlas, porque ambas tienen mucha razón. Pero curiosamente, todo esto está en los libros. Todo esto lo deben de enseñar en las universidades. Se supone que esto te lo deben, pero en ocasiones las universidades son tan objetivos y nuestros profesores en Latinoamérica son tan objetivos que lo tenemos ahí en la mano, ¿no? Por eso decía nuevamente, repito esta trilogía de Franca Rosa Canónico, sin conocimiento no vivo. Bueno, ya lo tienes, sin conocimiento no vives, sin entendimiento no existo. Y es la parte que en Latinoamérica nos hace falta. Ya no hablemos del amor porque estamos perdidos, ¿verdad? Pero el entendimiento estamos todavía perdidos de poder entender y fusionar toda esta práctica. No lo dice. Eso se le llama síntesis desde la filosofía hegeliana. Entonces, esto es algo sumamente interesante que nos lo enseñan en las universidades, pero no lo aplicamos. Aguas. Como Latinoamérica no se aplica, porque si lo aplicáramos, obtuviéramos ya beneficios de Reiki en todos los hospitales. ¿Qué quiere decir? Ya se contratarían a reikistas para que estuviesen en los hospitales, para que estuviesen en los asilos de ancianos, para que estuviesen trabajando en cualquier fundación, ¿sí? Lamentablemente todavía no hay una cultura, hay una lucha, y esta lucha debe de terminar, ¿sí? Porque ya se sabe, al menos en Latinoamérica, otros países sí lo están llevando a cabo. Sí, quiero completar esto, nada más mencionando lo siguiente, ya se nos fue el tiempo, el tema da para muchísimo más y te aseguro, Eduardo, que lo vamos a profundizar, porque voy a hacer un compromiso en este momento, es un compromiso público. Dentro del plan de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Reiki está la investigación científica del Reiki. Y la verdad es que la hemos hecho muy poco. O sea, sí es un aspecto que tenemos contemplado, pero la verdad es que lo hemos hecho muy poco. Yo quiero hacer el compromiso con los reikistas latinoamericanos de que vamos a exprimir a Eduardo García Hernández para que nos aporte en este aspecto tan importante, tan vital, tan fundamental, tan trascendente del Reiki desde el punto de vista científico. Vamos a abrir esa ventana y vamos a explotar a este hombre para que nos ayude de verdad con todo el pensamiento científico que él tiene, el conocimiento científico que él tiene, para que nos ayude a los reikistas latinoamericanos a tener acceso a esta parte que tanto requerimos desarrollar. Eduardo, un placer como siempre platicar contigo. Cada que tú y yo hablamos nos falta tiempo porque los temas son tan grandes, tan profundos, que de verdad es un placer. Yo te agradezco el haber dedicado estos minutos para este evento y seguimos en contacto contigo para todo lo que haya que hacer. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, Monse, muchas gracias por este pequeño espacio. Efectivamente, la entrevista da para mucho más, horas y horas interminables. Y claro que sí, estoy para servirles a quien sea y poder relativamente sacarle, como dices tú, todo este jugo a esta parte científica, y yo estoy a la disposición para poder apoyar y poder realmente comprobar lo que algunos no han podido todavía comprobar, otros sí ya lo han hecho, sin embargo no se ha podido, al menos hablando Latinoamérica, ¿sí? Entonces sí lo hay, sí hay información, pero está muy reprimida toda esta investigación. Y adelante, muchas gracias por la invitación y estamos para poder seguir en este proyecto, y adelante, con mucho gusto, Carlos. Muchísimas gracias, Monse. Pues vámonos a lo que sigue, porque esto da todavía para mucho, mucho, mucho más. Muchísimas gracias, Eduardo, y continuamos por aquí. ¿Con qué seguimos, Monse? Gracias. Pues vámonos ahora con otro testimonial y pues a darle, porque todavía tenemos muchísima información en este especial sobre Reiki latinoamericano. Muchas gracias, Eduardo, de verdad. Muy bueno el tema y la verdad es que da para muchísimo más. Y sí te voy a raptar por ahí para que podamos empujar dentro de la comunidad reikista esta óptica, porque es realmente muy importante, ¿vale? Muchísimas gracias, Eduardo, y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Que pasen un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias.